La marmita en la industria alimentaria es empleada en algunas operaciones que involucran transferencia de calor de forma indirecta, como por ejemplo la cocción y escaldado de frutas y hortalizas, pasteurización de productos como jugos, néctares y leche, en la concentración de productos en estado líquido o semilíquido como jaleas, confituras, jarabes y salsas, y en la mezcla u homogenización de ingredientes varios. La marmita es una olla industrial. Su fondo está recubierto por una cámara de calentamiento que consiste en una doble pared y es conocida como chaqueta de vapor. El señor Juan Carlos Cordero Calderón nos explicará cómo funciona. En una marmita eléctrica, el vapor se genera dentro de la misma chaqueta. Esto es de la siguiente manera. En la parte inferior de la chaqueta existe un contenedor en el cual se instalan unas resistencias eléctricas. Estas resistencias deben estar inundadas de agua para que a la hora de calentarse generen un vapor, el cual va a tener contacto con las paredes de la chaqueta, cediendo su calor a las paredes. En el momento que ella cede el calor a las paredes, pasa al estado líquido, volviendo a precipitarse hacia el contenedor de agua para repetir el ciclo. Las partes que conforman una marmita eléctrica son las siguientes: una entrada de agua hacia la caja de resistencias, un manómetro en la chaqueta de vapor que permite supervisar que la presión interna es la adecuada, un visor para verificar el nivel del agua dentro de la caja que contiene las resistencias en la parte baja de la chaqueta, una válvula de seguridad que permite la salida de vapor cuando la presión dentro de la chaqueta alcanza un valor mayor al predeterminado, un termostato para regular la temperatura durante el proceso de producción, un contactor para regular el paso de corriente eléctrica hacia la resistencia, un sistema de agitación en su interior, un termómetro para conocer la temperatura del alimento y un manómetro en la tapa para controlar la presión interna de la olla. Las marmitas que se utilizan en la industria alimentaria deben estar hechas de acero inoxidable, material muy resistente a la corrosión. Este material es utilizado en la industria alimentaria fundamentalmente por razones higiénicas, ya que facilita la asepsia del equipo y garantiza la inocuidad del producto, pues evita la contaminación del alimento por alteraciones químicas en el material. Con el fin de prevenir posibles daños a personas, equipo e infraestructura, es importante alertar acerca de las precauciones que se deben tener en cuenta al manejar una marmita eléctrica. Un caso de la vida real que sirve como alerta es la explosión de una marmita eléctrica que ocurrió después de la elaboración de una cobertura de caramelo. Al finalizar dicho proceso, se evacuó el producto para continuar con el procedimiento rutinario de limpieza. Luego de este procedimiento, la marmita se dejó conectada a la fuente eléctrica sin alimento dentro y esta explotó. Al dejarse conectada a las resistencias eléctricas, continuaron generando calor. Sin embargo, al no haber alimento en el interior de la marmita, la superficie de acero inoxidable asumió gran parte del calor transferido. Comparado con otros materiales, el acero inoxidable es estructuralmente débil y no es buen conductor térmico. Por esta razón, el calor no se distribuyó uniformemente en la superficie, sino que se acumuló en el fondo, provocando expansiones o dilataciones irregulares en el área, que debilitaron y deformaron el material. Si bien la presión del vapor en el interior de la chaqueta nunca superó el valor predeterminado en la válvula de alivio, fue suficiente para empujar y voltear el fondo interno de la marmita hacia el exterior, porque el material se encontraba ya fatigado por la acumulación de calor. La superficie externa experimenta una expansión por acción de la presión. Sin embargo, la superficie interna experimenta una fuerza de compresión que el material ya debilitado no tolera, y por lo tanto cede en dirección a la compresión. El análisis realizado evidencia que la falla de la marmita se produjo por un error de operación, al dejarla conectada sin producto adentro. Una medida preventiva indispensable es la capacitación de los colaboradores sobre las precauciones en el uso de la marmita eléctrica. La capacitación en el uso de las marmitas es importante para que los empleados puedan manejar adecuadamente los instrumentos y se eviten accidentes en un futuro, porque en la vida se dan los accidentes constantemente, pero una manera de poderlos prevenir es precisamente documentando estas situaciones.
para tomar las acciones correctivas correspondientes. Es posible implementar algunos aspectos en el diseño de las marmitas eléctricas para que se evite la operación de estas cuando se encuentren vacías. Una alternativa es posicionar bajo los soportes de la marmita un sistema de balanzas que opere mediante un mecanismo con resortes, de manera que al vaciarse la marmita estando conectada, las balanzas sientan la disminución en el peso y se envíe una señal al contactor que impide el paso de corriente hacia la resistencia. Otra alternativa es que la señal que se envía por la falta de peso en la marmita es recibida por una alarma sónica o luz de advertencia. Dicha alarma se activa siempre y cuando la marmita siga recibiendo corriente eléctrica. En la industria alimentaria, además de la marmita eléctrica, también se emplea la marmita de vapor. En este caso, el vapor que circula por la chaqueta es generado en una caldera y es transportado hasta la marmita por medio de una tubería. Una válvula regula la presión de entrada del vapor hacia la chaqueta y un manómetro indica la presión de entrada. El vapor que se condensa es evacuado por una trampa de vapor. La trampa de vapor es un dispositivo automático que tiene un sensor que detecta cuando hay líquido en la chaqueta, producto de la transferencia de calor del vapor hacia el alimento, y lo evacúa. El contar con una trampa de vapor hace que este tipo de marmita sea mucho menos susceptible a una explosión, pero no está exenta de sufrir deformaciones. La razón es que al abrirse la trampa para liberar el condensado, la presión interna de la chaqueta se equilibra con la presión atmosférica y se elimina la fuerza que empujaría la cubierta interna de la chaqueta.